Si le preguntas a cualquier aficionado cuál es el club mejor gestionado del mundo, te dirá lo mismo, Real Madrid. Cuentas limpias, deuda cero, modelo perfecto. Pero ahora viene lo que Imperatore no te deja saber. Eso es verdad, solo si miras donde te señalan lo que debes mirar. Porque el Real Madrid presume de una cosa muy concreta, una deuda neta de 12 millones de euros. Sí, 12 millones. Según el propio club, esa cifra le da un ratio de deuda-beneficio de 0,0, es decir, máxima calidad crediticia. El tipo de empresa que en teoría no debe nada a nadie y todo el mundo querría comprar. Pero como economista, cuando alguien me dice que no tiene deuda, me tengo que poner a mirar. Lo primero que hago es mirar qué ha sacado de la foto. Porque aquí viene el detalle que casi nadie te explica y el motivo por el que a lo mejor me van a censurar el vídeo, así que dale like antes de que esto no pase. El Real Madrid solo tiene deuda casi cero si excluyes el mayor préstamo de su historia. Y esto es el Estadio Santiago Bernabéu. Un proyecto de más de 1.300 millones de euros entre inversión, financiación y más refinanciación. Y no es una cifra sacada de un tuit, está en los informes oficiales del propio club, que es en lo que se basa este vídeo. La pregunta ya no es si el Madrid tiene deuda, la tiene y es muy gorda. La pregunta es, ¿por qué cuando te hablan de deuda el Bernabéu desaparece mágicamente? Esto, en una empresa normal, tendría un nombre bastante claro. No sé si fraude, no sé si ilegalidad, pero sí narrativa contable creativa. Porque decir no tenemos deudas si quitamos el estadio en un equipo de fútbol es como decir mi familia no tiene deudas si quito la hipoteca. Y ojo, esto no significa que el Madrid esté mal gestionado, no estoy diciendo eso. Significa algo más interesante que todo esto. Significa que el Madrid no es un club limpio. Es un club muy bien estructurado contablemente y esas dos cosas no son lo mismo. Vamos a aclarar una cosa importante, porque es algo que no se cuenta. El nuevo Bernabéu no se ha pagado como una reforma normal. Básicamente esto no es un tengo dinero, reformo el estadio y ya está. Esto es un pido más de 1.000 millones hoy y prometo devolverlos con el dinero que el estadio va a generar en el futuro mañana para poderlo pagar. Y esto en finanzas tiene un nombre muy concreto, que se llama Project Finance. ¿Y qué significa Project Finance en lenguaje humano? Significa que el banco no te presta dinero porque seas guapo, seas Palpatine o seas el Real Madrid. Te lo presta porque cree que el proyecto va a generar suficiente dinero por sí solo para pagarse. Y si eso no ocurre, el bien embargado superará generalmente el préstamo. Básicamente se llevarían al Madrid y el Bernabéu para pagar la deuda. Y este modelo es el mismo que se usa en autopistas, aeropuertos, centrales eléctricas y grandes infraestructuras. Básicamente no apuestas a que la empresa funcione, apuestas a que el proyecto en sí mismo funcione y cobres. Y si no funciona, también ganas porque lo que han montado vale bastante. Pero aquí viene lo peligroso de todo esto y es el motivo de querer vender ese 5% del club. El Bernabéu no se va a pagar con fútbol, literalmente da igual que el Madrid gane 200 Champions seguidas. El estadio se pagará con VIPs, eventos, restauración, experiencias, conciertos y explotación diaria. Y repito aquí, explotación diaria. Es decir, con cosas que todavía tienen que demostrar que funcionan a pleno rendimiento y que por ahora la cruda realidad es que no lo están. Parkings, conciertos, etcétera, no están funcionando o están impedidos. Y por eso el club ha creado filiales específicas que además contablemente es un truco maravilloso para que algo parezca saneado, como por ejemplo Real Madrid Estadio o aparcamientos del Bernabéu. Y esto no me lo invento, está en los números. Pero aquí ya no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de un negocio inmobiliario, sí, y de eventos. Pero ahora viene la parte importante, porque cuando el Madrid te dice el estadio no cuenta como deuda del club, lo que te está diciendo en realidad es esto. La deuda existe y es grandiosa, pero confiamos en que el estadio se va a pagar solo porque nosotros lo valemos. Y esto no es mentira del todo porque el Madrid, sí, es verdad, es mucho Madrid, pero tampoco es garantía de nada. Porque un Project Finance solo tiene dos finales posibles. Uno bueno, el proyecto genera más caja de la prevista y todo el mundo aplaude, todo el mundo es feliz, pero también tiene uno malo y es que los ingresos no llegan, los plazos aprietan, el riesgo deja de ser teórico, te embargan, bye bye. Y aquí es donde entra el detalle que rompe el relato del estadio mágico donde llueve el dinero. En el propio informe del Real Madrid se reconoce que varias líneas de negocio aún no están a pleno rendimiento. Especialmente si miran las memorias que son públicas, se habla de restauración y conciertos. Y de hecho, los conciertos están interrumpidos por problema de ruido hasta nueva orden. Y un dato importante, los conciertos ahora representan solo el 1% de los ingresos totales del club. Sí, un simple 1%. No es el motor que se promete en la narrativa ni de lejos, ni lo que permitía el Project Finance. Es decir, al Madrid le prestaron porque esto iba a funcionar y no está funcionando. Así que no, el Bernabéu por ahora no es una máquina de hacer dinero.
Ahora lo que es una apuesta muy grande, bien pensada, sí, pero que necesita que todo salga muy bien durante muchos años seguidos. Y eso en economía no se le puede llamar riesgo cero empresa saneada, se llama riesgo alto bien maquillado. Y es que todo el dinero del Bernabéu no es del Real Madrid, porque ahora quiero aclararte dos cosas. El Madrid no tiene poca deuda, tiene la deuda separada. Y la segunda es que el Bernabéu no es un estadio, es un proyecto financiero que necesita generar caja durante décadas. Pero ahora viene la tercera que hará saltar a medio as y marca. No todo el dinero que genere el Bernabéu a futuro será del Real Madrid. Esto no te lo han contado, ¿verdad? Y esto, repito, no es una opinión, eso está en las cuentas, está en los informes anuales y en las memorias. El Real Madrid ha firmado acuerdos por los cuales cede parte de los ingresos futuros a cambio de dinero hoy. Aquí no lo llaman palancas, no lo llaman ventas, no lo llaman deuda. Lo llaman, literalmente está así en las cuentas en participación. ¿Y qué significa eso en lenguaje humano? Pues que el Madrid dice, yo exploto el negocio, yo facturo todo el ingreso, pero una parte no es mía. Ese dinero pasa por la cuenta de resultados, en la parte de arriba, y luego sale por otro sitio mucho más abajo que no se ve. Y eso contablemente mejora mucho la foto. Porque el ingreso, como te decía, aparece arriba, el coste aparece abajo, diluido, repartido y menos visible. Por tanto, cuentas más saneadas de cara al público. En el informe del Real Madrid se explica claramente un acuerdo de este tipo con fondos como Providence. No es ilegal, no es raro y no es exclusivo del fútbol. Pero tiene una consecuencia muy clara. El Real Madrid cobra hoy a cambio de no cobrar todo mañana. Y esto es muy importante, porque cuando tú escuchas ingresos récords, 1.185 millones, estás asumiendo que ese dinero va a ir íntegramente al club, pero no, porque hay una parte que ya tiene nombre y apellidos que no son Real Madrid Club de Fútbol. Dicho de otra forma, el Madrid no está financiando el estadio solo con beneficios. Lo está financiando también vendiendo trozos del futuro, y esto te debe sonar. ¿Y esto es malo? Pues quizás no, pero rompe otro mito en realidad. Rompe el mito de que el Bernabéu es una máquina de hacer cash que ni el lobo de Wall Street. Es una máquina quizás en el futuro y compartida además, nada distinto a las famosas palancas. Y cuando compartes ingresos futuros, reduces riesgo hoy, sí, pero también reduces margen mañana. Y repito, esto no es muy distinto a lo que hizo el Barça con las palancas, pero ahora te voy a decir la diferencia. Solo que al Barça le han colgado el salmenito de mal gestionado y pobre, y al Madrid de grandes gestores. Pero en realidad la única diferencia es el cuándo se hizo y desde qué posición de fuerza se hizo. Es el timing y la posición de negociación. El Madrid lo hace desde arriba, es decir, con tiempo, y ahí sí sale ganando, porque decide el cuándo y seguramente tiene intereses más favorables. El Barça lo hizo desde el suelo para sobrevivir en peores condiciones, pero el mecanismo económico es sorprendentemente parecido. Otros nombres, pero la misma cosa es. Y ahora quiero que entiendas esto porque conecta todo. Cuando un club que dice estar perfecto empieza a monetizar ingresos futuros y a estudiar vender un 5%, no es porque esté mal, no es porque esté en quiebra, es porque quiere asegurarse de que el plan no falle porque ahora mismo está fallando y ya le está viendo las orejas al lobo. Y esto ni siquiera tendría que ser debilidad quizás, pero sí cierto miedo. Miedo al ver que no va todo ya como se planificó, y estamos al inicio, y que a pesar del untamiento político habitual, vamos a ser sinceros, se le han caído conciertos y le han quitado el parking. Y eso yo creo que nadie del Real Madrid lo esperaba. Así que el Madrid no es tanta perfección como te cuentan en la barra del bar o te cuentan allí en el Marca. El Madrid está en una posición en la que tiene que hacer gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo solo existe cuando hay riesgo. Si estuvieras limpio, impoluto, sin deuda, no te pondrías a plantear vender una porción de tu empresa ni loco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quieren vender el 5%? Y aquí te voy a soltar un dato que casi nadie piensa cuando habla del Madrid. El Madrid ha facturado 1.185 millones de euros. Sí, récord histórico, está muy bien. No hay muchas empresas ganando ese dinero. De hecho, hay empresas del IBEX que no generan eso en la mayoría de años. Pero ahora viene una pregunta que te haría cualquier inversor serio. ¿Y de esa facturación cuánto gana de verdad? Si miramos las cuentas, beneficio neto del ejercicio 24-25, 24 millones de euros. Repito, facturas casi 1.200 millones y te quedas con 24. Repito, esto no es una crítica, es el 2%. Y eso es una señal. Una señal de que el Real Madrid no es una máquina de beneficios, es una máquina que necesita reinversión constante y forzada para mantener su estructura. Y ahora empieza la parte incómoda de verdad, que quizás me tumba otra vez el vídeo si no lo compartes antes, así que por favor comparte. El estadio empezará a pesar cada año más en las cuentas, porque desde el 1 de julio de 2024 el club ya empieza a registrar la amortización del Bernabéu y los gastos financieros relacionados, y los intereses ya no se capitalizan.
Y eso se notará y se notará cada vez más, porque solo en este ejercicio las amortizaciones aumentan en 33 millones, los gastos financieros aumentan en 42 millones. Esos son 75 millones que antes no dolían porque no estaban en el balance, pero ahora sí. Y esto, si no eres financiero, es clave, porque los ingresos récord que te venden no es dinero que el club tiene en el bolsillo. Es el dinero antes de pagar el desgaste del estadio, la deuda y el coste real de todo el proyecto. Por eso, el beneficio final de toda esa facturación es tan pequeño. Y no es porque el club vaya mal, porque no creo que vaya mal, sino porque el club está hiper endeudado con el futuro. Y esto no te lo cuenta nadie. Y aquí algunos cuñados me harán hate, me dirán que esto no es verdad, que soy del Barça, que si no sé qué. Bueno, el Real Madrid factura como una multinacional, perfecto. Pero vive como una empresa que se parece más a la pyme de tu barrio en márgenes. Si le preguntas al ferretero de tu barrio, seguramente tiene más de un 2% de margen. Esto no lo ves si solo miras ingresos, que es lo que venden FP y esbirros asociados a sus socios más fieles. Esto lo ves cuando miras las cuentas, cuando miras los márgenes, cuando miras las amortizaciones, cuando miras el flujo de caja, cuando miras los compromisos a corto plazo y largo plazo. Es decir, cuando miras los números conectas con una verdad que duele. El club, que gana tan poco en relación a lo que factura, no puede permitirse errores, no puede fallar nunca. El Real Madrid no se puede permitir años malos, ni problemas externos, ni ejecuciones fallidas en el estadio, porque no tiene un colchón de beneficio, va justísimo. Porque tiene colchón de narrativa por poder político, prensa o simplemente por ser el Real Madrid y tener ese nombre. Pero el nombre no paga las cuentas. Y el riesgo no sale en los titulares. Porque ahora te quiero hablar del riesgo más peligroso para el Madrid. Esto es lo que puede hacer que el Madrid se convierta en una sociedad anónima deportiva. No es la deuda, no es el estadio, pero es algo que ha quebrado a más empresas que cualquier crisis de las que haya habido. Es el fondo de maniobra. ¿Y qué es el fondo de maniobra en lenguaje humano? Te lo cuento muy sencillo. Si tú mañana tienes que pagar todo lo que te debes a corto plazo, ¿tienes dinero suficiente en el banco para hacerlo? Imagínate que tienes que pagar tu hipoteca de golpe, etcétera. ¿Podrías? En el Real Madrid la respuesta es esta. No tenemos dinero. El propio club reconoce un fondo de maniobra negativo. No me lo invento, está en las cuentas. No un poco negativo, sino estructuralmente negativo. Eso significa que el Madrid funciona así. Cobra después, pero paga antes. Pagos diferidos en fichajes, primas, bonificaciones, acreedores, compromisos a largo plazo. Todo se paga a trozos, solo se paga a plazos. Y sí, esto es relativamente normal en el fútbol moderno porque así está gestionado el tema. Pero aquí viene el matiz. Todo está fantástico, todo está maravilloso mientras el ciclo acompaña. Mientras ingresas más de 1.000 millones y tu equipo arrasa y cobras en proporción, el estado funciona y no hay problemas externos y también el crédito fluye, todo irá bien. El problema de tener un fondo de maniobra negativo no es que exista, el problema es que no te va a permitir fallar nunca. El Madrid con un fondo de maniobra negativo no se puede permitir cosas como un par de temporadas malas, que en la Champions vaya mal, un estadio que no rinda o conciertos que no se hacen. O simplemente una caída de ingresos por lo que sea, o una caída de ingresos o una crisis externa. Porque aunque sea rentable, si no tienes caja, en el momento justo te mueres, no puedes pagar los sueldos y te mueres ahogado. Da igual que seas rico en papel, que tengas mucho dinero y que valgas mucho si no puedes hacer frente a los pagos a corto plazo. Y esto no se lo dicen los socios, porque el Real Madrid no está en riesgo de quiebra, está en riesgo de ejecución. Su modelo solo va a funcionar si todo sigue funcionando perfecto, al 100%. Y por eso el club mantiene más de 160 millones en caja y más de 400 millones en líneas de crédito disponibles. Repito, esto está en las cuentas. Y esto no lo hace nadie porque le sobra el dinero, sino porque necesita no fallar. Y aquí es donde empezamos a entender algo. ¿Por qué monetiza ingresos futuros? ¿Por qué estudia vender un 5%? ¿Y por qué se cuida tanto lo que dice el Madrid en temas económicos? Porque no oirás nada malo. Porque cuando tu estructura es grande, el mayor riesgo no es perder dinero, es quedarte sin margen para pagar y que tus acreedores dejen de confiar en ti y te corten el grifo. Entonces te vas a morir. Y dejemos algo claro, el Real Madrid no es el Barça. No está quebrado, no está huyendo hacia adelante, pero tampoco es el club impoluto que te venden. La diferencia entre el Madrid y el Barça no es moral, es simplemente timing. No hay más. El Barça hizo ingeniería financiera cuando ya estaba contra la pared, cuando no tenía otra manera de hacerlo. El Madrid la está haciendo también, solo que la está haciendo antes de estar contra la pared. El Barça vendió futuro para sobrevivir y el Madrid vende futuro para exactamente lo mismo. El mecanismo económico es el mismo, sí, el mismo. Sí, lo que todo el mundo ahora llama palancas, pero en realidad es separar deuda, monetizar ingresos futuros y luego ya veremos. Voy a cuidar la foto y voy a gestionar el relato para que me sigan prestando dinero. Y esto no es fútbol, yo creo que ya te has dado cuenta que este vídeo no es de fútbol, son finanzas corporativas.
El relato de Barça ruina, Madrid perfecto ayuda mucho al que Madrid pague menos, pero no es un análisis económico en realidad. Es propaganda de barra de bar de carajilleros con palillo en boca. El Madrid es una multinacional deportiva con un proyecto de 1.300 millones que necesita ejecutarse demasiado bien, sí, demasiado bien durante décadas o morirá. Y cuando una entidad así tan grande, con tanta facturación, empieza a estudiar y venderle a sus socios que vender un 5% del club no es algo malo, no es porque esté débil ahora, es porque sabe exactamente dónde están los riesgos, porque los está teniendo ya, y prefiere poner la venda ya antes de amputar. Y esto no te lo explica un aficionado del fútbol, te lo explica un economista, alguien que lee balances. Así que no, el Madrid no está en peligro, pero tampoco está libre. El Madrid está con las cuentas comprometidas, y eso en economía siempre tiene un precio, el riesgo de quiebra técnica. Y cuando digo riesgo de quiebra técnica, no estoy diciendo que el Real Madrid vaya a desaparecer mañana. Hablo de no tener dinero para pagar lo que toca pagar hoy. El lenguaje de calle. El Madrid es rico en papeles y pobre en la cuenta. Si eres del Madrid y esto te molesta, revisa los números que son públicos y tienes los enlaces en la descripción. Yo te recomiendo que lo hagas. Y si eres del Barça y esto te consuela, entiende que el problema no es el equipo. El problema, y esto le pasó al Barça, es creer que ganar te hace inmortal. Porque en fútbol puedes ganar 15 Champions. No vamos a entrar si eran en blanco y negro, si algunas fueron regaladas y algunas eran un torneo de verano. No quiero hablar de fútbol. Hablamos básicamente de que no podemos estar viviendo en el pasado. Equipos como el Barça o el Madrid, que dependen del futuro, tienen que estar al máximo cada año. Pero en economía, el único título que importa es no creerte invencible. Porque el día que te crees la propia narrativa y la confundes con realidad económica, da igual el escudo, caes, te hundes y tienes que ser vendido. Porque la narrativa no paga las cuentas. Y el Madrid podría ser una sociedad anónima deportiva en manos de algún jeque para no caer. Y el Bernabéu no es un regalo, es una promesa al 30 años de que todo tiene que ir bien o muy bien o habrá un terremoto. Soy Brent de Gracia, economista, y si quieres saber más de inversión te espero en elitiala.com/hola, donde comparto secretos y consejos de economía e inversión cada día. Y si te gustaría que analice cualquier otro club o cualquier otro tipo de inversión, dímelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.